Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues yo voy a dar el tema de electrofisiología cardíaca el día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Jasso y pues si gustan buscarme en mis redes sociales, en Instagram, pues tengo algunas anotaciones científicas, me gusta hablar mucho de ciencia basada en evidencia. Doy algunos temas de crítica, unos puntos de vista, etcétera, ¿vale? Entonces, por si me quieren buscar. Entonces, el día de hoy, vamos a dar un tema que se llama electrofisiología cardíaca. Este es muy importante. Oh, discúlpenme. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque la electrofisiología cardíaca es un tema de medicina que nos compete a todos los médicos. Va a contener un contenido eléctrico, va a contener un contenido mecánico, me comí la C, o funcional, que estos dos se van a sumar para llamarse electrofisiología. En este caso nos compete hablar del corazón. Se va a nombrar cardíaca. ¿Por qué? Porque existe electrofisiología neuronal. Ahorita es la que no nos compete. Estas dos, eléctrica y mecánica o funcional, se van a unir para darnos la clínica. Porque de aquí vamos a sacar pautas importantes que vamos a agarrar el día de mañana para nosotros poder interpretar un electrocardiograma, para poder dar antiarrítmicos, para poder entender por qué se genera el impulso eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto. Es un capítulo importante, pero que requiere mucho tiempo y se necesita recuperar conocimientos previos. ¿Pero para qué? Pongamos un ejemplo. Estás haciendo tu servicio en el área de urgencias, ¿no? Entonces te encuentras en urgencias y llega un paciente en una camilla por un aparente dolor precordial. Lo traen los paramédicos, dice me duele mucho el pecho, etcétera. Ahorita no hablamos del cuadro clínico específico, pero digamos que es un dolor precordial. Le duele el pecho, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Electrocardiograma, luego, ¿no? Colocamos un monitor, observamos los datos objetivos y el doctor de base, si eres interno del servicio social o el adscrito, que es el que te va a preguntar, o el residente o el doctor, etcétera, ¿cuál es el ritmo? Y tú respondes así, muy pro. Es una taquicardia supraventricular, sin problema, doctor. El doctor dice, mira, muy bien. ¿Qué antiarrítmico usarías? Y tú, híjole, lo vi en electrofisiología, un bloqueador de canal de potasio, de calcio, de qué era, o para qué servían, o realmente se usa para una taquicardia supraventricular, qué es un antiarrítmico, etcétera. Muchas preguntas, ¿no? Entonces, para esto nos sirve este capítulo de fisiología cardíaca. Encontramos que nos va a servir para tres cosas principales: arritmias, farmacología de los antiarrítmicos y para fines de examen. Nunca falla una pregunta de estas. Ok, el corazón sí es una bomba, pero también el corazón es un equipo de trabajo. Hemos escuchado que es una bomba, que dirige la sangre, etcétera. Ok, sí, sí, sí. Pero el componente estructural del corazón es un equipo de trabajo. ¿Por qué? Aquí les hago una referencia hacia los Vengadores, ¿no? Digamos que es un equipo. Todos los héroes pues, tienen poderes, ¿no? Entonces, juntos van a formar un equipo que va pues a derrotar a los malos, ¿no? Lo mismo funciona con el corazón. Es un componente, es un equipo de trabajo de diferentes células que van a hacer funcionar el corazón de forma hematológica, de forma eléctrica y de forma mecánica, ¿no? Entonces, tenemos sistema de Purkinje, nódulo auriculoventricular, nodo sinusal, células auriculares y células ventriculares, ¿vale? Estas células ventriculares y auriculares son células musculares comunes. Son células musculares. Células musculares no especializadas. Porque no van a generar ningún impulso eléctrico. En cambio, estas, que es el nodo sinusal o el nodo auriculoventricular,
que va a dirigir el impulso eléctrico, o el sistema de Purkinje, que es también un conductor, sí van a ser células especializadas. Sí van a ser estas células especializadas, generadoras del impulso eléctrico. Entonces, como es un equipo de trabajo, vamos a tener que estas células en conjunto van a realizar correctamente el funcionamiento del corazón. Y ya, vamos a quedarnos con esa idea, ¿vale? Entonces, como tenemos dos tipos de células en el corazón, realmente cada célula del corazón es distinta, ya, como la imagen de arriba. Pero para fines prácticos y de uso clínico, se pueden englobar en los componentes especializadas y no especializadas. Células especializadas o no especializadas, ¿vale? Entonces, células no especializadas van a ser musculares, sistema de Purkinje, sistema auricular, sistema ventricular, músculo ventricular, ¿vale? Y las células especializadas van a ser los nodos auriculoventricular, sinusal, ¿vale? ¿Qué es lo relevante de aquí? El potencial de acción. ¿Por qué? Porque sus gráficas van a ser diferentes. En los nodos van a ser como se me olvidó el nombre, pero es como una cola de tiburón, ¿no? La que le sale, la aleta de atrás. Se me fue el nombre, disculpen. El nodo auriculoventricular igual va a tener como que la misma forma similar. Ahora, las células musculares van a contener una gráfica de voltaje diferente. Son diferentes, entonces cada una tiene su propio potencial de acción. Pero incluso en sus diferencias tienen algo en común, porque dependen todas de un tiempo, dependen todas de un voltaje. Y en este desmadre que se va a hacer aquí de intercambio de cationes, etcétera, va a existir un intercambio de sodio, potasio, calcio y del canal selectivo no catiónico, ¿vale? Entonces, van a existir estos cambios. Ahorita les explico con las demás diapositivas. Entonces tenemos aquí un ejemplo, un ejemplo chistosito que me inventé. El cadenero de la derecha dice, no dejes pasar al sodio. Y el cadenero de la izquierda dice, no vienes vestido de potasio. Entonces, la célula, perdón, el sodio pues, no puede pasar, el calcio sí puede pasar. Entonces es como el cadenero del antro, no te vamos a dejar pasar, ¿no? Es como un ejemplo. Ahora, le dicen al potasio que no dejaron pasar, pues yo te dejo pasar, pero espera un momento y ahorita entras casi a la par con el potasio. Y el sodio responde, va en la siguiente despolarización, ¿no? Entonces, siempre hay alguien que te puede ayudar en estos cambios o el ingreso al antro. Muy bien, entonces, para entender este chiste, necesitamos hablar de diferentes potenciales de acción, ¿vale? Antes, vamos a compararlo de neuro contra cardio. El potencial de acción de una neurona va a representarse gráficamente diferente, como en punta. En cambio, el potencial de acción cardíaco en una célula especializada y en no especializada va a ser diferente. Entonces, en especializada va a ser como esta cola de tiburón que les digo, y en la no especializada va a ser como este cuadrado que se va a ver, ¿no? Entonces, son diferentes los potenciales de acción. Cada uno tiene su propio voltaje, cada uno tiene su propio tiempo. Nada más. Recordemos, ya que estamos hablando de que es un potencial de acción. Entonces, el potencial de acción va a ser como un semáforo. Vamos a tener la luz roja, amarilla y verde. En la roja va a existir una fase de reposo. Uy, discúlpenme. Una fase de reposo. En la fase, en el color amarillo va a ser una fase de repolarización. Y en la fase verde, en el color verde, va a ser una fase de despolarización. Entonces, pongámoslo así. Los coches se detienen en la fase de reposo.
No, los coches, en este caso, significan como los cationes que se van a intercambiar, ¿no? Entonces, los coches, pues no avanzan, la célula no está excitada, no pasa nada. Ahora, cuando está cambiándose el color del semáforo del amarillo al verde, los coches van a avanzar. Entonces es cuando ya existe este intercambio de, de cationes, ¿no? Entonces ya están avanzando los coches. La célula quiere decir que sí se está excitando, ¿no? Entonces, perdón, tomé un poquito de agua. Y ahora sí, hablemos de la célula muscular cardíaca no especializada. Vamos a tener aquí el gráfico del potencial de acción de esta célula, la que no genera impulso eléctrico, pero sí es la que nos va a ayudar a hacer la sístole, la contracción, ¿no? Entonces, me voy a situar aquí. Este gráfico va a contener fases. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Quiénes van a jugar aquí? El sodio, el calcio, el potasio. Son los únicos que van a jugar un papel aquí. ¿Qué más podemos ver en este gráfico? Podemos ver el voltaje y el tiempo, que es la línea de abajo, el tiempo. Ahorita les explico. Vamos a iniciar con una fase 0, en donde va a entrar a la célula sodio, perdón, al miocito, va a entrar sodio. Va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar, ¿no? Va a llegar un punto en donde va a vencer el umbral, en donde se va a llamar fase número 1. La fase número 1 es la que va a eliminar el potasio. Todo esto de la fase 0 a la fase número 1 se le va a conocer como despolarización. La célula ya se despolarizó, ya genera la contracción. Después de esta fase número 1, que es cuando se elimina el potasio dentro de la célula, se va al espacio extracelular, entonces se va a generar la fase número 2. Y como está en color verde, aquí, la fase número 2 es la que va a introducir el calcio adentro de la célula, va a introducir sí un poco de sodio, pero principalmente lo que va a eliminar es potasio, ¿no? Seguimos con la fase número 3, en donde se sigue botando el potasio. Ah, paréntesis, fase número 2 se llama fase meseta. Y fase número 3 se llama fase de repolarización tardía. Fase de repolarización tardía. De la fase 0 a la fase número 1 se le va a conocer como despolarización, ¿vale? Y en la fase número 4 se le va a conocer como fase de reposo, en donde pues la célula no se va a contraer, no se va a despolarizar, pero sí se está haciendo el intercambio de sodio-potasio de voltaje dependiente. Entonces, ya vimos que entra, que sale. ¿Qué entra? El sodio. Luego se elimina el potasio en la fase 1. Luego en la fase 2 se va a introducir calcio. En la fase número 3 se va a botar potasio. Y en la fase número 4 no se va a hacer nada. Solo se va a hacer un intercambio de bombas sodio-potasio, ¿no? En realidad, pero no se está generando como repolarización o despolarización. Por eso es una fase de reposo. Ahora, ¿qué tenemos de importante aquí? Sigan el color rojito. Esta parte es la fase de despolarización. Y ahora el color amarillo. Y esta fase, o todo esto, es la fase de repolarización. Entonces, ahorita vamos a ver por qué es importante esto en la gráfica, ¿vale? Vamos a ver que como ya hablamos de que tenemos en el corazón, es un sistema heterogéneo, tiene diferentes células, no es homogéneo, entonces vamos a tener diferentes células. Células que van a tener trazos diferentes en su potencial de acción, como nodos, como las colitas perdón, las aletas de tiburón, no me acuerdo de la parte de atrás cómo se llama.
Eh, pero bueno, va a tener como este gráfico, ¿no? Y en las células musculares se va a encontrar un gráfico como de ola, ¿no? Un poquito más prolongado, un poquito más elongado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todo este despapalle? Que las células especializadas, las que generan o llevan la corriente eléctrica, van a despolarizarse primeramente. Ahorita vamos a hablar del potencial de acción de estas células. Estas se van a activar, ¡pum! Se van a despolarizar, se va a avanzar los cationes. Entonces, en el trazo del electrocardiograma, ¿cómo las vamos a anotar? Pues por una onda P. Esto es lo que se va a notar en la onda P, la despolarización de las células especializadas. Ahora vamos a tener las células musculares, las que se van a despolarizar. Recordemos que la despolarización de las células musculares no especializadas va a ser nada más esta parte, nada más. Y esto va a generar la contracción de los ventrículos, es decir, el complejo QRST, perdón, el complejo QRS. Entonces se va a despolarizar los ventrículos cuando se despolaricen las células musculares no especializadas. Y por último, de las células musculares no especializadas en su potencial de acción, en su gráfico, la última parte va a hablarnos de una repolarización. La onda T va a hacer esta repolarización para que de nuevo vuelva a iniciarse con los nodos, se genere de nuevo el impulso eléctrico, haya intercambio de sodio, potasio, etcétera, ¿no? Entonces, es esto lo que es la importancia de conocer de la electrofisiología cardíaca. Ahora, vamos a hablar de que sí tenemos un componente eléctrico, que es el que vemos cuando tenemos un trazo electrocardiográfico. Vamos a tener un componente mecánico, que es la funcionalidad de la contracción, sístole, diástole, diástole, sístole. Y vamos a contener dentro de esta estructura el componente hematológico, que es el movimiento hemodinámico de la sangre, de aurículas, ventrículos, pasa a las arterias, a las venas, ¿no? Entonces, es un despapalle del ciclo cardíaco, que no es tema para ahora, pero pues si les gusta el contenido, les puede hacer el tema de ciclo cardíaco, ¿vale? Entonces, esto es para entender cómo se da el origen del impulso, qué relevancia tiene en el componente mecánico y en el componente hematológico, nada más, ¿va? Ahora, vamos a tener el potencial de acción de la célula cardíaca especializada, las que les decía, el nódulo, los nodos, ¿no? Entonces vamos a tener un gráfico de esta forma, como un poquito en punta, casi neurológico, pero no es igual. Eh, Aquí también vamos a compararlo un poquito. Vamos a encontrar, sí, vamos a tener voltaje, vamos a tener tiempo y cada partecita de este gráfico se va a señalar como las fases que va a incluir el potencial de acción. Fase número 4, 3 y 0. Recordemos que la fase número 4 es el intercambio, perdón, es la bomba sodio-potasio que existe. Es este intercambio normal, que ni está expulsando mucho, ni está entrando mucho, nada. Es un intercambio normal para que se encuentre en equilibrio la célula con respecto a los electrolitos. Ahora, cuando es la fase número 0 en este gráfico, vamos a tener que es la despolarización, es cuando se excita la célula y ya nada la para. Y cuando está bajando de nuevo hacia una curva, es la repolarización. Está bajándole a la despolarización y llega un punto en donde en realidad, en teoría, no descansa el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es el marcapasos del corazón, no puede descansar. En realidad, cuando está descansando, es cuando de nuevo está comportándose para introducir ya sea sodio o potasio, ¿no? Entonces, es esto. Ahora, vamos a hablar de los antiarrítmicos.
Los antiarrítmicos van a funcionar en todas estas partes del potencial de acción. Va a funcionar en la fase número cero, perdón, en la uno, en la 2, en la 3 y en la 4, ¿no? Vamos a tener diferentes antiarrítmicos de clase uno, 4, 3, 2. Digamos, denle la vuelta como de uno, 4, 3, 2, ¿no? Entonces, como este gráfico, pues esta imagen realmente resume todo. Esta parte es la que está despolarizándose y esta parte es la que está repolarizándose. Como no es clase o no es presentación de antiarrítmicos, lo vamos a dejar para tema de otro video. Pero nada más les estoy dando el preámbulo principal para que puedan comprender muy bien cómo se van a usar, en dónde se van a usar, en qué trazo se van a usar. ¿Vale? Entonces, la. ¿Qué tiene que ver el nervio vago en todo este despapalle del corazón? El nervio vago se va a conectar con el nódulo sinusal, ¿vale? Entonces el nódulo sinusal, eh, digamos que sí es el generador del impulso eléctrico, sí va a generar este impulso eléctrico, pero digamos que el nervio vago sí se va a conectar aquí al nervio sinusal, pero es el que nos va a marcar qué tanto va a ir, qué tanto se va a despolarizar. Entonces, despolarízate mucho o despolarízate poco. ¿Qué quiere decir? Taquicardia o bradicardia. El nervio vago también va a estimular de forma, eh, va a estimular de forma adrenérgica o colinérgica, sistema simpático o parasimpático. Recordemos que adrenérgica funciona con noradrenalina. Ay, disculpen, no sé qué puse ahí. Noradrenalina. Y el sistema parasimpático va a funcionar con acetilcolina. Entonces, sí se va a conectar al nódulo sinusal, pero es el que va a marcar si hay que aumentar la frecuencia cardíaca o hay que bajarla, ¿no? De aquí nacen temas vagales y de presión arterial. No es tan así como se los estoy explicando, es de forma general, pero realmente sí tiene un componente anatómico funcional, el nervio vago con el nodo sinusal, ¿vale? Entonces, así juega todo el papel del corazón. Y pues nada más me queda agradecerles. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado este tema. Este tema fue la introducción para electrocardiograma, para poder entender antiarrítmicos, para poder entender cuadros clínicos, para poder entender cardiopatía isquémica coronaria, etcétera. Entonces es como un preámbulo que si lo juntamos se hace tan bonito la explicación, tan coherente, tan lógico, que cada uno pues, tiene su relevancia. Entonces a veces son capítulos que uno se salta, pero todos los capítulos son importantes, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado. Si les gustaría algún otro video, pues déjenmelo en los comentarios. No tengo ningún problema en hacerlo. Y pues si gustan también, pues pueden buscarme en mis redes sociales. Entonces ahí tengo Instagram. Subo contenido de repente médico con evidencia científica y temas de investigación. O pues casi crítica de todo, ¿no? Entonces, espero les haya gustado. Sin más, me despido y cuídense mucho. Gracias por su atención.